Muy buenos días a todas y todos. Antes que nada, agradecer la participación pues, en esta red con tantos autores y participantes tan privilegiados. Para mí, ser un junior, como está planteado en la red, es un lujo y agradecer la participación en conjunto con mi director, compañero de trabajo, Santiago Ferromeno, presentamos este trabajo denominado en español Gestión Estratégica del Entramado Industrial de Primera Transformación de la provincia de La Pampa, Argentina. Como planteaba recién, yo soy licenciado en Administración de Negocios Agropecuarios, doctor en Ciencia de Administración, becario doctoral del CONICET y también docente investigador de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Pampa. Bien, para comenzar un poco con a dónde vamos a abordar con este trabajo, vamos a hacer foco sobre las agroindustrias, denominadas MIPYMES, de la provincia de La Pampa, donde en base a diferentes autores, estas son claves y fundamentales para el desarrollo y la sostenibilidad de la economía y el territorio, principalmente dentro del interior de la provincia de La Pampa. ¿Por qué se debe este fundamento de que son claves y fundamentales? Por diferentes factores, como puede ser el agregado de valor, la mano de obra, generación, las exportaciones, efectos multiplicadores dentro de las localidades del interior, de La Pampa en este caso, y también como un factor de arraigo, donde vemos a lo largo del tiempo, cómo se va yendo mucho de la gente del interior de la provincia hacia grandes capitales o hacia las urbes, y tener industrias, tener empresas que permitan arraigar a la población, también lo consideramos como un factor clave, por lo tanto decidimos que se debe medir y analizar las mismas. Si nos basamos por diferentes antecedentes, se presenta que la agroindustria son heterogéneas, diferentes tamaños, diferentes formas de gestionarse, que tienen asimetrías en cuestiones de información también. Y dentro de lo misma, para su competitividad, para su sostenibilidad, se deben gestionar diversos factores, diversos recursos y capacidades que le permitan ser competitivas. Y dentro de esos recursos y capacidades nosotros planteamos unos ejes que lo denominamos como factores y capacidades estratégicos. Por lo tanto, el objetivo del presente trabajo fue medir y analizar la gestión estratégica en las organizaciones agroindustriales de primera transformación de la provincia de La Pampa. Yendo un poco al marco de dónde nos englobamos para definir estos factores, se presentan que la dinámica competitiva se debe contar con recursos y capacidades que son adaptativas a las necesidades y realidades del mercado actual del sector agroindustrial. Y en base a una revisión bibliográfica sobre cuestiones competitivas del sector agroindustrial, se estructuraron 10 factores claves que fueron definición de visión y misión y objetivos, tener un tablero de comando y control de la gestión, tener convenio con organismos de ciencia y técnica, formar parte de una cámara de organización empresarial, articulación con la competencia, realizar estudios de entorno, importancia del know-how, responsabilidad social empresarial, importancia de la imagen y gestión de la misma empresarial, y también a la hora de formar el precio de los productos. Estructuramos estos 10 factores que fuimos lo que luego desarrollamos una medición en las agroindustrias de la provincia de La Pampa. La metodología, como planteamos, el objeto de estudio son las agroindustrias de primera transformación, que son denominadas como aquellas organizaciones habilitadas por organismos competentes que agregan, transforman tangible e intangiblemente materias primas que provienen del sector agropecuario, en este caso de la provincia de La Pampa. El total para el marzo de 2022, que fue cuando arrancamos este análisis, se encontraban 74 agroindustrias de primera transformación habilitadas, y de estas 74 se logró una cobertura, o sea que aceptaron realizar la entrevista, del 79,7%, viene a ser de 59. Y estas agroindustrias se las diferenció por el complejo productivo al cual pertenecían, donde lo pudimos dividir en aceiteras, en plantas de alimento balanceado, en producciones cárnicas, en forestales, harineras, lácteas, dotadoras de girasol y vitivinícolas. Como podemos acá ver, el porcentaje de cobertura, donde el promedio fue el 79,7%, en algunos complejos se logró entrevistar a todas las agroindustrias de primera transformación, y mediante un formulario semiestructurado se llegó a obtener esta medición. Se construyeron dos índices, un índice para cada uno de los factores y luego un índice general de la gestión estratégica, planteando luego análisis descriptivos, análisis de georreferenciación, análisis inferencial y de multivariado de conglomerados. Yendo a los resultados, desde el punto de vista descriptivo,
en cuanto al complejo productivo a las que pertenecían el total relevado, podemos ver que el 17% y el 24% eran los dos complejos, el lácteo y el balanceado, que mayor agroindustrias formaban parte del mismo. Luego le seguía el cárnico bovino y el de carne alternativa. Si vamos al tamaño, en el cual se encuentra representado el entramado agroindustrial de primera transformación, podemos ver que la participación de la pequeña y de la micro es más del 80% de los entrevistados. Entonces ahí vemos la participación y por qué eso planteamos de la información asimétrica y los diferentes gestión de los recursos dentro de la misma, según el tamaño de las organizaciones. También la antigüedad se encuentra un poco más dividido, pero la mayor participación son de organizaciones que tienen más de 1999 para atrás, que fue su creación. Y si vemos por la formación, en base al entrevistado, en base a quién era que gestionaban, un 44% se encontraban con formación de universitaria de grado completo, y luego le seguía con el secundario completo. Y si nos referenciamos por la ubicación en donde se encontraban las agroindustrias relevadas, podemos ver cómo hay tres núcleos grandes. Uno es al noreste de la provincia de La Pampa, principalmente con la localidad de General Pico como eh, en pueblo o ciudad que aglomeraba las agroindustrias. Luego en la microrregión 6 con la ciudad de Santa Rosa. Y luego en la microrregión 7 y microrregión 9, más que nada al este, con la cuenca lechera de la provincia de La Pampa y también las producciones de molinos harineros, que eran también un lugar estratégico donde se encuentran localizadas las agroindustrias. Y luego de manera más separadas, en base a los diferentes pueblos y localidades de la provincia. Y por último, para ver desde el punto de vista descriptivo de la muestra utilizada, podemos ver la diferencia en la generación de mano de obra por complejo productivo, donde el bovino, o sea, los mataderos frigoríficos de la provincia de La Pampa, era quien generaba más puestos de trabajo y aglomeraba la mayor cantidad de trabajadores. Luego le seguían las aceiteras, y luego los molinos harineros, y luego las plantas de alimento balanceado. Yendo ahora al análisis de la gestión estratégica, se construyó el índice que tomaba valores de menos 100 a 100 en base a los 10 factores, donde se obtuvo un valor de 28,3, es un valor bueno, donde obviamente es que se apropien y se utilizan todos los factores de las 100, donde lo vemos desde el punto de vista positivo. Y si nos vamos a cada uno de los factores de la gestión estratégica, podemos ver cómo las capacidades y la incorporación de las cuestiones más subjetivas, ¿sí? No tanto estructurales y de utilización, sino cuestiones como la importancia que se le daba o cuestiones que ellos tienen en cuenta como estratégico a la hora de gestionar su organización, eran los que más valor obtuvieron. Por ejemplo, la importancia de la imagen, la importancia de la formación de precio, cuestiones de el know-how y de diferenciación entre la competencia, eran los aspectos más positivos. Luego, si nos vamos a lo más estructural, a cuestiones que apliquen, ¿no? Por ejemplo, tener convenios con organismos de ciencia y técnica, sean con universidades, con el CONICET, era algo mucho más bajo, no había mucha articulación con los medios de ciencia y técnica. También la utilización de tablero de comando o de control, que eran los dos factores y capacidades que encontramos como más negativos dentro de las agroindustrias. Y si nos vemos una diferenciación de este índice de gestión por los complejos productivos, podemos ver cómo el molino harinero era el que mayor valor obtuvo, con un valor promedio de 55, donde comparado con otros complejos, como por ejemplo el forestal o el de tostaderos, eran diferencias que podíamos ver en la gestión de cada uno de estos complejos, como eran mucho más fuertes el harinero y el alimento balanceado, y también el cárnico, y el del vitivinícola, que se diferenciaba con los otros complejos productivos. Y si vamos a analizar en base al tamaño de la organización y el valor de este índice, también la de mediana o la de mayor tamaño tuvo un valor promedio mucho más alto, de 72,5, mientras que la micro y la pequeña un valor promedio, las micro de 17,5. Y si vemos las cantidades que formaban parte de cada uno, como también iba disminuyendo a medida que iba disminuyendo este índice a medida que iban disminuyendo también la cantidad de agroindustrias que formaban parte de ese conglomerado. Y si vemos por formación, también se encontró una diferenciación en este índice de gestión estratégica, donde a mayor formación era como iba aumentando la gestión de estos 10 factores estratégicos. Y si nos basamos por la localización,
acá no podemos encontrar algún tipo de relación con la cantidad que se encontraban ubicadas, porque vemos que la microrregión 8, que era la microrregión del centro, que tenía muy pocas agroindustrias, es la que mayor valor obtuvo. Pero si vemos que la 7 y la 9, que era donde también se encontraba una gran cantidad de industrias localizadas, fue un valor intermedio. Pero bueno, este mapa nos permite ver de qué manera se gestionaban estos recursos por la localización de la misma. Y ahora se avanzó con un análisis inferencial en base a las variables descriptivas y a este índice de gestión estratégica, donde podemos ver que se encontró una relación significativa, como fuimos viendo desde el punto de vista descriptivo, entre la formación del gerente y la antigüedad a la cual formaba parte la agroindustria. Pero no se encontró un análisis de significancia, un análisis inferencial con las otras variables, como era el complejo productivo al que pertenecían, la antigüedad, y aunque tuvo un valor de P significativo, ese sí, pero la microrregión, que era la ubicación, no se tuvo significativo, y el tamaño y la razón social tampoco fueron valores que se encontraron significancia importante con el análisis de la gestión estratégica. Y luego se avanzó con un análisis multivariado de conglomerados que nos permiten agrupar el total de las agroindustrias relevadas, formando 3 conglomerados. El conglomerado 1, que se encontraban con la menor cantidad de agroindustrias, que es un tamaño de 5, con el índice de gestión estratégica, el negativo, el más bajo, con un valor de menos 46, y se encontraba dividido entre 4 complejos productivos: el cárnico bovino, el aceitero, el forestal y el vitivinícola. Luego el conglomerado 2, que se encontraba conformado por 22 agroindustrias, más diversificado entre las cantidades de complejos productivos, y obtuvo un valor de gestión estratégica 0, o sea, nulo, no estaba ni positivo ni negativo, se encontraba en el medio. Y si lo vemos en base a la cantidad de empleados, en base al tamaño, vemos como el grupo 1, que era el negativo, tenía menor cantidad, o sea, era más micro empresas, y el año de creación era el más nuevo, o sea, era más actual. En el grupo 2 también se encontraba un valor de cantidad de empleados medio y un año de creación más actual, más antiguo, perdón, hacia 2004 el promedio. Y en el grupo 3, que era el que se encontraba conformado por la mayor cantidad de agroindustria, tenía un índice de gestión estratégica más alto, de 59,7 promedio. El tamaño de empleo también era más alto, era de 71, y la antigüedad era más antigua que los anteriores grupos. Bien, pasando a las reflexiones. A nivel entramado se obtuvo que el valor de gestión estratégica tuvo un valor bueno, donde los complejos harinero, lácteo y alimento balanceado fueron los que mejor resultado en promedio obtuvieron, mientras que el forestal y tostadero fueron los que peor índice de gestión estratégica presentaron. Luego se pudo establecer que la antigüedad y la formación fueron significativos con la gestión de estos factores estratégicos, mientras el complejo productivo, el tamaño de la ubicación, no se plantea como un factor determinante a la hora de evaluar la misma. Y luego, por último, que se identificaron 3 grupos de organizaciones, ¿sí? Que el de mayor desempeño de gestión competitiva se presenta con el mayor tamaño y también más antiguo, mientras que el menor grupo de más bajo gestión índice fueron con las organizaciones más actuales y de menor tamaño. Bueno, muchas gracias por la atención y por permitirme participar del mismo, y abierto a cualquier duda o consulta que tengan. Nada más que eso. Vamos a empezar ahora preguntas. Yo voy a hacer una primera. ¿Vieron algo del tema de lo que es el comportamiento exportador o hacia el mercado interno de las firmas que analizaron? Porque son primarios que hacen una primera transformación, pero no sé si Sí. para la venta luego interna o ya directamente hay una incidencia importante de la cuestión exportadora que supongo demandaría mayor o sea, Sí, debería sí. darse un mayor índice, dadas las exigencias que pueden tener los clientes de afuera. La verdad, los tuvimos en cuenta, hicimos la pregunta, pero eran muy bajo la cantidad, eran solamente los frigoríficos y un molino harinero que exportaban. Por lo tanto, a la hora de hacer análisis descriptivo, no lo tuvimos en cuenta dentro de este índice de gestión. Pero por la baja cantidad que participaban de las exportaciones, que eran 4 frigoríficos y un molino harinero que exportaban productos. Después todo lo demás eran hacia el mercado interno. Y al mercado interno firma que luego son exportadoras o no, ellos conocen a los No. clientes que venden. Sí, o sea, destinan más que nada dentro de la provincia de La Pampa y provincia de Buenos Aires, pero no destinan al mercado externo.
no digo, pero las firmas a las cuales estas firmas que ustedes analizaron, a lo mejor, como están en la primera etapa, a lo mejor le están vendiendo a una que luego es la exportadora. Claro, pero no, no sabría decirte. No hicimos ni preguntamos eso. Vale. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Gracias, Santi, por la presentación. La verdad que buenísimo y me encanta que los chicos estén de la red presenten. Una consulta te hago, me perdí un poco yo, tal vez fui yo que no lo capté. Cuando vos hablabas de la significancia de las variables, ¿qué hiciste ahí? ¿Una regresión y hiciste un testeo? No entendí cómo obtuviste esos resultados. No, hicimos una NOVA, un análisis de la varianza. Ok, y Sí, eso sí, es. me quedó una metodología un poco, pero sí. Ok, entonces eso tiene que ver con ese p-value que vos mostrabas, es básicamente si la varianza es El significativa. análisis, claro, el análisis de las variables descriptivas, que eso tuvimos en cuenta cuál era significativa con el índice de gestión. Al analizar que se pasaba una muestra normal, estaba normalizada, pudimos evaluar cuáles eran de esos factores descriptivos que tuvimos en cuenta, explicaban o podían llegar a explicar eh, ese índice de gestión que nosotros analizamos. Que solamente nos dieron dos significativas, que también lo habíamos visto en los análisis descriptivos, que era la formación y la antigüedad de la empresa, que podía llegar a explicar, en base a esas dos variables descriptivas, el índice de gestión estratégico. Está bien. No, está bien, ahora que me haces la aclaración, está bien. Una sugerencia, porque me parece que el trabajo está muy bueno, o sea, información que en general uno no tiene. Creo que, si puedo, porque ya que tenemos un poquito de tiempo, te sugeriría que pongas algún modelito. A nosotros los economistas nos gusta ver alguna ecuación, alguna cosita ahí, ¿no? Como para entender, porque si no es un poco difícil, ¿viste? Entonces me parece que mostrar el modelo este que me estás Sí, explicando me fui de hecho de resultado y está bien. Sí. podría ayudarnos a los que estamos de este lado, ¿viste? Para entender un poco mejor qué es lo que hacen, pero está bueno. ¿Y tienen pensado hacer alguna otra cosa más con estos datos? Porque me pareció una base bien atractiva, ¿no? No hay mucho de esto. Yo acá, no, y menos análisis así a nivel general de todo entramado es muy poco. Ujú, Esto yo acá presento un solo factor, ¿sí? ujú. Que es el de factor de estos, o sea, un solo gestión, que es la gestión estratégica. Nosotros en nuestro libro hicimos varios factores. Ah, Fueron un total de 64 factores, nosotros acá propongo 10, donde lo dividimos en gestión ambiental, gestión comercial, gestión de recursos humanos. Lo planteamos en diferentes factores, que acá solamente planteo el de factor estratégico, y hicimos un libro que lo publicamos a 2 meses sobre esto. ah. Eh, pero este es un solo factor, pero sí, fueron 59 factores estratégicos, factores totales que relevamos, que podían llegar a explicar la competitividad, ¿sí? Y la capacidad de todas las industrias de la provincia. Qué bueno. Y una Yo negativo consulta, en colaboración. perdón, No, tenía una consulta. Esos índices multivariados, o sea, ustedes armaron índices multivariados, Sí, digamos. Este índice, por ejemplo, es un índice multivariado que vos después lo usás para mirar a la firma en su conjunto. ¿Y cómo es, digamos, desde un punto de vista más metodológico? ¿Cómo los arman? Obvio que acá no podías sí, contar todo el detalle, utilizamos pero... el método Word, o sea, así esta metodología nos está planteando, o qué metodología de análisis de conglomerado utilizamos. Exacto, ¿cómo lo Lo hacían? hicimos con el método Word, ¿sí? Y con el Ajá. Infostat, con el programa de Infostat, en base a los diferentes resultados, fuimos armando, y los que no eran significativos, que en este caso sí fue significativo, que nos daban bien un buen R, que nos permitían agrupar a toda la agroindustria en estos tres conglomerados, lo tenemos en cuenta, que en este caso fue así. Y nos permitió ver, diferenciar y agrupar las agroindustrias según estas cuestiones descriptivas como las cuestiones de Ajá, la gestión estratégica. Les había perfecto. dado bajo o negativo el tema de operación con organismo de ciencia y técnica. Una Sí. cuestión, en la Pampa hay oferta para poder colaborar, porque también puede ser una cuestión de que haya poca oferta Y de organismos de ciencia y técnica que puedan prestar. bueno, justamente formó parte de un PICT, donde hacemos análisis de cuestiones asimetrías en la ciencia y tecnología, tanto cuestiones de territoriales. Estamos haciendo análisis, estamos enfocándonos también en cuestiones así de la provincia de La Pampa,
Y la verdad que en todas las agroindustrias que íbamos y visitábamos, nos decían que era la primera vez que se organizaba. Cuando hacemos esa pregunta, es la primera vez que alguien viene, sea de una universidad o sea de CONICET, a visitarnos y hacernos alguna pregunta de lo que necesitemos, ¿no? También nos estamos ahora articulando con UNILPA, que es la Unión Industrial de la Provincia de La Pampa. Estamos generando un nodo territorial dentro del MinSIT para poder relevar y cuestiones del sector industrial de la provincia. Pero no, es muy bajo también, más allá de la demanda que puede llegar a tener, la oferta de abastecer también era baja. Era la primera vez que nos decían que visitaba alguien de organismo de ciencia técnica al sector. Además, La Pampa es una provincia con muy baja densidad, digamos, en términos geográficos, tanto de Sí. población como de firma, por su tamaño. Y si vos te guías también por uno de los trabajos últimos publicados ahí del CONICET, dentro de cantidad de investigadores, la provincia de La Pampa es el que más bajo se encuentra. En base a cantidad de población, investigadores, es muy bajo, y acá solamente de organismo de ciencia técnica puede ya ser la universidad. Pero en cuestión así de economía, que la Facultad de Ciencia Económica, yo tengo la Facultad de Agronomía, cuestiones de investigación no se encuentra muy avanzado con el sector agroindustrial específico en este caso. Ajá. Y el INTA no tiene mucha... El INTA sí, pero Ajá. no en el sector que nosotros estamos relevando. Sí, en el sector agropecuario Claro. sí, en el agropecuario Sí, el INTA es muy importante. Sí, sí, sí. claro. Sí, sí, en el agro sí. Y no en la agroindustria, o sea, el INTA no en agroindustria, para nada. Ajá. Depende, pues, de a qué llamamos agroindustria. Nosotros agroindustria lo llamamos a ese sector empresarial que agrega valor a el sector, Claro, a las producciones del exacto. sector agropecuario. Sí, sí, Porque seguro. muchos llaman agroindustria a todo el entramado, teniendo en cuenta también los productores primarios, o productores agropecuarios, no primarios. Claro, claro, Pero el INTA en ese caso sí entraría, y ahí sí entraría la claro. cuestión de investigación, pero en este rubro del sector industrial, de industria, no es tanto Claro, el avanzado. claro. Bueno, entonces es un trabajo, la verdad que el trabajo es súper, a mí me pareció súper interesante y también valioso en términos justamente, digamos, de la fragilidad que tienen en términos nada, de investigación y demás, ¿no? Es un aporte para las firmas, debe haber sido algo muy interesante, digamos, Sí, y potencialmente útil, ¿no? Porque puede servir para diagnóstico y demás, ¿no? sí, tuvimos muy buenas repercusiones y obviamente estuvo muy bueno. Bueno, Bueno, felicitaciones. bien. Muchas gracias.